¿Qué tal? Muy buenos días. Como ustedes lo saben, esto es AMSI Entrevistas. El día de hoy tenemos aquí a la licenciada y psicóloga Angélica Garrido García con nosotros. Es un gusto que tú nos acompañes, Angélica. Bienvenida. El tema del día de hoy es el duelo del cuidador primario. Angélica, ¿cómo te encuentras? Hola Hilda, me encuentro muy bien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, pues estoy muy emocionada que me hayan invitado. Les agradezco mucho esta entrevista que vamos a realizar y espero que pues estas aportaciones que vamos a realizar les sirvan a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Y bueno, es un honor tenerte aquí. Y bueno, como ya lo mencionamos, la licenciada Angélica es psicóloga egresada de la Universidad La Salle. Ha apoyado en el proyecto El sentido de las emociones con población que habita en el basurero de Nezahualcóyotl y a bordo de Xochiaca. Realizó sus prácticas profesionales en instituciones desde preescolar hasta nivel universitario, impartiendo talleres y pláticas con sentido de vida. Y pues también ha aplicado pruebas proyectivas y perfil de personalidad con personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario y Reinserción Social Nesa Burdo. En el 2017 colaboró en el proyecto Autocuidado del Cuidador Primario en instituciones de salud como es el ISSSTE de Zaragoza y ha apoyado a grupos de estudiantes en el área de psicología de FES Zaragoza. Pues, licenciada Angélica, es un gusto tenerte aquí y como bien nos compartes, toda persona pasa por etapas, pasa por procesos, pero cuando nos referimos a un duelo, todavía estamos hablando de este ir y venir de la vida. Y en este caso, cuando hablamos de ese duelo que pasa un cuidador primario, me gustaría que me compartieras ¿qué es lo relevante, o sea, dentro de esto, no? Porque si bien cuando hablamos de un cuidador primario es una persona que está en contacto con otro ser humano, que está brindando parte de su persona para que pues siga adelante. No sé si nos pudieras compartir un poquito más en torno a esto. Claro que sí, Hilda. Bien, respecto a lo que es el cuidador primario, nos estamos refiriendo a esa persona que deja de realizar todas sus actividades y se entrega por completo a cuidar a otra persona. Esta persona pues en muchas ocasiones tiene alguna enfermedad y la persona que va a asumir esa responsabilidad está cerrando por completo lo que es su vida profesional, su vida, genera como muchos cambios, diversas circunstancias como el cambio en el trabajo, en el entorno familiar e incluso en su entorno económico. Por todos estos cambios que se van realizando, esta persona que se asume como cuidador va a tener diversos duelos. Entre ellos podemos destacar uno de los más importantes, que sería ese duelo por la pérdida de la relación que va a tener con este paciente o con esta persona que ahora se encuentra enfermo. Otro duelo que estarían manejando es el duelo por dejar de vivir o dejar de hacer su propia vida. Esto es para ambos, incluso si eran personas que en su mayoría llegan a ser personas muy cercanas, llámese que se cuida a papá, que se cuida a mamá, que se cuida alguna pareja. En su mayoría, la persona que va a asumir esta responsabilidad o este apoyo va a ser ese familiar que tenemos como más cercano y que en muchas ocasiones puede existir un tercero o puede haber como un apoyo de algún otro familiar, sin embargo, pues no siempre llega a ser así. Siempre como que existe justamente como lo llamamos en un principio, ¿no? El cuidador primario, que es la persona que va a tener el primer contacto con los médicos, el primer contacto con doctores, el primer contacto en cuanto a toda esa responsabilidad de los medicamentos que tiene que tomar e incluso de ese miedo de saber que si algún medicamento no se toma a tiempo o la ausencia de ese mismo medicamento
podría provocar pues situaciones catastróficas, ¿no? Como incluso la muerte de esta persona a la cual desde un principio pues el cuidador primario intentará cuidarlo en todo momento e incluso sobreponiendo su vida. Ujú. Entonces estamos hablando, digamos, como vamos a hacer un supuesto, ¿no? Como una hipótesis. Está la persona que cuida, obviamente, a la otra persona. Esa persona es la que está al pendiente, pero está dejando ir una parte de su yo, podríamos decir. Ese Así es es. el duelo, en realidad, uno de los tantos duelos que tú mencionas. Así es, el cuidador primario lo que va a hacer es sobrecuidar a la otra persona, pudiera ser en este caso su familiar, que como mencionaba en su mayoría, pues son estas personas, ¿no? Los familiares los que asumen esa responsabilidad o que incluso en muchas ocasiones, pues como tal dentro del núcleo familiar no existe otra persona que pudiera cuidar al paciente enfermo o tampoco existe la economía para poder pagarle a alguien más y que esta persona pueda cuidar al enfermo. Entonces, esta persona al sobreproteger o al sobrecuidar a este paciente, lo que va a hacer es querer dedicar toda su vida a querer cuidarlo, a querer estar todo el tiempo con ella. E incluso toda esta situación pues llega a ser desgastante, no solo de manera física, sino emocionalmente. Y hablando de esta parte emocional, ¿qué le sugerirías a alguien, por ejemplo, ¿no? Supongamos, un caso hipotético, es una persona de la tercera edad, obviamente a lo mejor tiene 4 hijos, pero de los 4 hijos el que está más al pendiente o que es el cuidador primario es uno. Ujú. Y este hijo a lo mejor ya tiene su propia familia, ajá, y empieza a ver como esta dinámica que se mueve, ¿no? En lugar de pasar más tiempo con la familia, cuida por ejemplo, a la otra persona. ¿Qué le recomendarías tú como para ir, pues poco a poco, toda la parte de las emociones, los pensamientos que llegan, porque pues está trabajando con la angustia de muerte al final del día, ¿no? Que es precisamente de algún día va a partir, pero el tiempo que viva es, quiero darle la mejor calidad de vida. ¿A qué retos se empieza a afrontar y cómo puede ir viendo que realmente está viviendo ese duelo? Esta persona, Hilda, que se va a considerar como el cuidador primario, es importante que pueda ser una persona que pueda tener como un equilibrio emocional, por lo mismo que mencionas, porque esta persona al mismo tiempo tiene que dedicar tiempo a su familia, a su trabajo, y no solamente, pues podemos entenderlo por el lado emocional, ¿no? Que por un lado está su papá, su mamá, que es una persona mayor, y que como mencionabas, esperando a que suceda esto, ¿no? El deceso de la persona, pues llega a ser algo complicado. Sin embargo, es importante que esta persona pueda pedir ayuda de la manera que sea. Y en este caso, si cuenta con lo que son los hermanos, es importante que exista una comunicación asertiva dentro de ese núcleo familiar para que pues puedan dividirse las tareas de una manera, si no igual, sí que pueda darle espacio a cada uno de ellos, poder dedicarle un tiempo a su paciente, en este caso su familiar, poder brindarle las atenciones que requiere, que necesita, sin embargo, no dejando de un lado la vida personal. Si la persona deja su vida personal, es ahí donde ya no estamos cuidando a ese cuidador. Y vaya, es como es muy paradójico, cuidar al cuidador. Sin embargo, este cuidador también necesita ser cuidado. Si esta persona emocionalmente no se encuentra equilibrado o bien no se encuentra dentro de los parámetros que nosotros podríamos considerar emocionalmente normales, va a ser un poco más complicado que esta persona pueda transmitirle realmente a su paciente ese estilo de vida que pudiera llegar a ser vivir sus últimos momentos, como mencionabas, pero de una manera digna, sino por el contrario, lo que puede transmitirle
pues es todo lo contrario que quiere este hijo, como mencionabas el ejemplo, pues transmitirle. Quizá el cuidador primario quiere transmitirle amor, cariño, atención, pero si esta persona no se encuentra emocionalmente equilibrada, lo que va a transmitirle es que le pesa, que no quiere cuidarla, que incluso utilizaré una palabra grosera como ser un estorbo. Entonces eso va a hacer que nuestro paciente pues emocionalmente decaiga. Por lo tanto, medicamentos pues que no tengan su misma función. Por lo mismo que su cuerpo no está reaccionando de igual manera, por las emociones que el paciente tiene, por ese sentir que podríamos manejarlo en emociones de tristeza, de minusvalía. Sí, es como un espejo, ¿no? O sea, si yo me encuentro triste, a la otra persona, aunque me pregunte, ¿estás triste? Le digo, no, pero internamente se lo estás como reflejando, ¿no? Hasta cierto punto. Ujú. Así es. Sí, ¿Cómo? entonces, Ujú. Adelante. perdóname, No, entonces esta persona realmente, como mencionabas en un principio, lo que quiere es darle sus últimos momentos, pero realmente que esta persona pueda vivirlos de manera emocional, de manera, excitante, que diga, mis últimos momentos fue con mi mamá, fueron emocionantes, fueron bonitos, pude decirle que la amaba, pude expresarle qué es lo que sentía por ella, pudimos recordar juntas incluso con fotografías, cuando éramos pequeñas, las cosas que nos hacían reír, e incluso acciones de mamá, ¿recuerdas cuando me pegaste o cuando me diste una nalgada porque tiré la sopa o tiré todo el espagueti y me lo puse en la cabeza? Entonces, ese tipo de detalles hace que nuestro paciente realmente logre recordar cosas del pasado, pero emocionantes, y donde nosotros hacemos que el paciente viva sus últimos momentos, pero de manera diferente, de una manera digna, emocionante, muy a pesar de la enfermedad que pudiera estar pasando. claro. Entonces, digamos que uno de los focos, por así decirlo, de un signo de alerta, ¿no? Del cuidador primario, por lo que bien estamos compartiendo, una es que las emociones ya no están, o sea, están fluyendo ahí, pero a lo mejor fluye la preocupación, la ansiedad, la tristeza, ujú, el- la preocupación, el miedo inclusive. ¿Qué podemos hacer si una persona, hablando precisamente, está detectando esto para que su estado emocional, como tú mencionabas, sea como más balanceado, vamos a decirle, y pueda tanto cuidar a la otra persona como cuidarse a sí misma? Bien, me gustaría que nos enfocáramos de igual manera en esto que mencionábamos sobre las emociones. El cuidador primario va a tener como principales emociones, lo digo así por la experiencia que hemos tenido y bajo pues, el proyecto que manejábamos nosotros en el IS. El paciente, el cuidador primario, va a presentar emociones como la culpa, el miedo y la ansiedad. Con lo que es el miedo, el cuidador primario va a presentar miedo, incluso porque en muchas ocasiones este cuidador no tiene conocimiento de las enfermedades que maneja su propio paciente, de qué es lo que va a hacer, de cómo es que tiene que actuar, de los medicamentos que tiene que tomar. El miedo de saber que tomar o no tomar algún medicamento a sus tiempos, pues puede generar como diversas modificaciones en el cuerpo. La ansiedad de saber si lo que le están haciendo en cuestión del médico va a ser funcional, si realmente nuestro paciente se está modificando o está generando ese mejoramiento en su estilo de vida con las aplicaciones que se pudieran hacer referente al médico. Ujú. Y pues la culpa en muchas ocasiones llega a darse porque realmente cuando esta persona estuvo enferma, estuvo sana, perdón, no se le brindaron las atenciones que se quería. En muchas ocasiones, justamente el cuidador primario
va a ser esa persona que siente más culpabilidad referente a la atención o a la interacción que se tenía con esta persona. Vaya, que pudiera ser también como agradecimiento o querer dar como una recompensa de todas las cosas que este paciente de manera sana pudo brindar al cuidador. Y esto es una situación que llegamos a ver pues ya dentro de lo que son los cuidadores primarios, cuando uno trabaja con ellos, logramos encontrar que no es solamente el poder trabajar en grupos, sino cuando se trabaja de manera individual, podemos encontrar que la mayoría de las personas que son cuidadores primarios van a ser estas personas que tienen como cierto tipo de agradecimiento o que quieren recompensar lo que no pudieron lograr antes. Entonces, en este momento de vulnerabilidad, pues llega a ser como, pues desgastante y al mismo tiempo, pues emocionalmente más fuerte, porque el cargo que tienen los cuidadores no es solamente el cuidar al paciente, sino tienen una carga emocional mayor. Entonces aquí, como tú lo comentas, es como ir desenredando, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Trabajando la culpa, trabajando con esta parte de las emociones y las en primera identificando, luego aceptarlas, dejarlas fluir y bueno, también aquí entraría inclusive buscar ayuda profesional, ¿cierto? Así es, Hilda. Sin embargo, en muchas ocasiones estaríamos hablando de cultura. Hoy en día creo que es más fácil que muchas personas se puedan acercar a lo que es una atención psicológica. Sin embargo, también podemos encontrar personas y lugares donde el típico, ¿no? Yo no estoy loco y yo por eso yo no voy con un psicólogo. O por otro lado, la economía, donde el pretexto, y lo digo pretexto porque hay muchos lugares donde una terapia psicológica tiene solamente un cobro de, pues como de aportación voluntaria o incluso solamente como una aportación que se tiene que realizar a cualquier institución de 20 pesos. Ujú. Que igual vamos a encontrar como otros rangos y otras, pues otros costos, ¿no? Que pudiéramos considerar como elevados. Sin embargo, realmente no todos cuentan con la misma cultura de tener una mente sana. Entonces, por lo mismo es yo no, tampoco estoy mal y yo sigo cuidando a mi paciente. Muy a pesar de que pudiera ser como muy notorio el desgaste físico que se tiene. Y si es notorio el desgaste físico y que el cuidador primario pueda estar en todo momento enojado, en todo momento, pues sí, porque tú no haces esto y tú no haces aquello, recalcando todas las actividades que llega a hacer con este paciente enfermo. Entonces, si físicamente es notorio, te imaginas emocionalmente cómo es que está esta persona y siempre tal vez con esta barrera de yo estoy bien y por eso es que yo cuido a mi mamá y a mí no me pasa nada. Ujú. Entonces llega a ser complicado trabajar con esto de las emociones y el cuidador primario. Claro, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, es como una barrera para decir, tengo que cuidar a, y en ese momento digo, estoy bien, ¿no? Pero sería, y bueno, ¿y qué es bien, ¿no? ¿Qué tanto ese desgaste, ¿no? Porque a lo mejor, suponiendo, ¿no? Uno de los casos, ¿no? Que fuera una persona que presenta un diagnóstico no favorable en el sentido de que ya es, por dar un ejemplo, una enfermedad terminal, ¿no? Y ya después viene como todo ese adrenalina, ¿no? De estar cuidando a la persona, viene abajo, ¿no? Y ahí que tendría signos y síntomas de alerta, ¿no? Inclusive hasta llegar a una depresión, ¿no? Pero para ello, pues sí se requiere como este proceso, como tú bien lo mencionas, de ir concientizando, por así decirlo, o no sé si tú me corrijas una palabra, tú eres la experta, en relación al duelo. Sí, sí, es muy importante que esta persona que va a ser el cuidador primario de primera instancia sea como muy consciente de la responsabilidad tan grande que implica cuidar a algún familiar.
que no va a ser de una manera sencilla y que realmente el trabajo no es solamente cuidar a la otra persona, sino de igual manera yo tengo que estar bien y yo tengo que asumir la responsabilidad que implica autocuidarme a mí mismo, sin esperar tal vez que exista un tercero que me cuide, que cuide al cuidador, sino por el contrario, yo soy el cuidador primario y yo tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Cómo es que puedo cuidarme a mí mismo? Primero, necesito pedir ayuda. Y ayuda me refiero a una ayuda psicológica, en la cual realmente ahora sí un tercero nos ayude como familia o nos ayude como este núcleo que estamos viviendo, de saber qué es lo que va a pasar en un futuro y quizá en un futuro no muy lejano. Este futuro no muy lejano, pues nos va a ayudar, tal vez me refiero al apoyo tanatológico, en la cual ya llega un tercero y nos va a ayudar a cambiar esa perspectiva de la situación que va a suceder y asimismo las personas que se encuentran dentro de este núcleo les va a permitir poder apoyar en la medida de lo posible sin robar a cada uno de ellos su vida, sin truncar cada uno de sus proyectos. La vida continúa y con ello su paciente, de una manera diferente, que en muchas ocasiones no va a realizar las mismas aportaciones, pero quizá los que se encuentran a su alrededor, sí van a poder realizar esas aportaciones, llámese emocionales, llámese con todos los proyectos que se tenían. Solamente es modificar. No se truncan, simplemente es modificarlos. Claro. ¿Algo más que te gustaría compartir? ¿Alguna experiencia en lo que tú llevaste a cabo en este proyecto? ¿Algo que tú desees aportar? Bien, sí, Hilda, enfatizando lo que es este último proyecto que tuvimos la oportunidad de poder aplicarlo en esta institución, considero que realmente no se le brinda la atención necesaria al cuidador primario. Sin embargo, creo que nosotros podríamos apoyarnos. Me refiero a nosotros como profesionales, podemos apoyarnos con otras escuelas para poder brindar incluso las prácticas, que se pudiera realizar estas prácticas con estudiantes, donde ellos realmente llegan con mucha emoción de poder compartir, de poder aplicar sus conocimientos, de poder estar en contacto con estas personas. Este proyecto justamente tuvo la oportunidad de poder trabajar con cuidadores primarios de personas diagnosticadas ya, y que ya tenían hemodiálisis. Entonces, este tipo de procedimientos llegaba a ser muy desgastante. La persona entraba con su cuidador, pero estas hemodiálisis duraban 4 horas, 6 horas, e incluso en muchas ocasiones había pacientes que tenían que hacerlo de una manera diaria, e incluso tenían que aprender a realizar este procedimiento en casa por las constantes hemodiálisis que tenían que ser aplicadas. Entonces, el desgaste llega a ser emocional, el desgaste llega a ser físico. Y ellos también merecen un momento y un espacio donde alguien más los escuche y donde incluso lo económico no se considere como algo que trunca esa relación entre necesito un espacio, tal vez un espacio de una manera profesional, con alguien que pueda escucharme y realizarme aportaciones diferentes. Y creo que trabajar con cuidadores, trabajar con personas es algo maravilloso. Poder generar ese pequeño granito, ese cambio en sus vidas, generar pues ese reconocimiento también de la gran responsabilidad que adquieren, pues es maravilloso. Trabajar con seres humanos es lo mejor. Así es. Pues, licenciada Angélica, es un gusto que estuviera en este espacio con nosotros. Le agradezco su tiempo. Espero no sea la única ocasión. Ha sido un placer. Y bueno, pues
pues muchísimas gracias por estas aportaciones, como tú bien mencionas, ¿no? Sí, ahora sí que como esposo, ¿no? Si te cuidas tú, cuidas a tu alrededor, cuidas a todos y eso nos va a ayudar mucho más a ir sobrellevando cada nivel y cada etapa. Te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Hilda. Igual te agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Y no olviden que contamos con nuestro diplomado en psicología clínica, diplomado en psicoterapia infantil a través del juego y la dramatización y el diplomado de terapia del lenguaje. Son 6 módulos, 6 meses. Contamos con lo que es la plataforma educativa 24/7, un tutor que te va dando ese acompañamiento y ese seguimiento a lo largo del periodo, sesiones en línea con el profesor para resolver dudas y también con varios materiales y otras ventajas. Aquí te lo dejamos y hasta la próxima.